Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Andrea Carolina Torres Rojas, Cristian Joel Reyes Serrano, Luis Alfonso Bojorquez Ayala, Lade Toro y mi persona Richard Cabarcas Mendoza. El día de hoy le venimos a hablar sobre la cinemática de los fluidos. El operador Nabla opera sobre tensores, vectores y escalares y apuntando siempre en la dirección máxima de cambio de la variable, indicando así una derivada direccional. En el caso de que Nabla opere sobre un escalar, tensor de rango 0, como producto interno obviamente recibe el nombre de gradiente. Nabla, operando sobre un vector tensor de rango 1, en este caso Nabla puede operar como producto interno o producto vectorial. En el primero de los casos recibe el nombre de divergencia, el cual está asociado a un balance de flujos del vector sobre el cual opera. Mientras que en el segundo de los casos, producto vectorial recibe el nombre de rotacional. Nabla, operando sobre un tensor de rango 2 o mayor, Nabla opera sobre tensores de rango 2 o mayores en la forma de producto interno, especificando de esta forma un gradiente del tensor, con dimensiones iguales a las del tensor sobre el cual opere. Ecuación de continuidad. Es uno de los casos donde vamos al operador Nabla en el caso de la derivación de la ecuación de continuidad, la cual es sumamente utilizada en el área de mecánica de fluidos. La derivada material. En mecánica de medios continuos, la derivada material describe la variación temporal de alguna cantidad física, como calor o impulso, de una partícula fluida que está sujeto a variaciones dependientes del espacio y el tiempo. De esa cantidad física, la derivada material puede servir como un enlace entre las descripciones eulerianas y lagrangianas de la deformación continua. Por ejemplo, en dinámica de fluidos, el campo de velocidad es la velocidad del flujo y la cantidad de interés puede ser la temperatura del fluido, en cuyo caso la derivada del material describe el cambio de temperatura de una determinada parcela de fluido con el tiempo, a medida que fluye a lo largo de su línea de trayectoria a trayectoria. Rotacional. Se entiende por rotacional al operador vectorial que muestra la tendencia de un campo a inducir rotación alrededor de un punto. También se define como la circulación del vector sobre un camino cerrado del borde de un área con dirección normal a ella misma. Cuando el área tiende a cero, aquí es el área de la superficie apoyando en la curva C, que se reduce a un punto. El resultado de este límite no es el rotacional, sino solo su componente, según la dirección normal y orientada según la regla de la mano derecha. Para obtener el rotacional completo deberán calcularse tres líneas considerando tres curvas situadas en planos perpendiculares. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Torres. Partiendo de la explicación que mi compañero le acaba de dar sobre los operadores Nabla, derivada material y el operador rotacional, yo les voy a compartir un ejercicio sobre el operador rotacional. El ejercicio que voy a realizar es el siguiente: determinar el rotacional del campo vectorial. Para esto debemos recordar cómo se calcula el rotacional de un campo vectorial. Si tenemos el campo vectorial F, el rotacional se denota de la siguiente manera: el operador Nabla, producto cruz o producto vectorial con nuestro campo vectorial F. Entonces, para calcular el rotacional de este campo vectorial debemos reconstruir este determinante. En el primer renglón tenemos los vectores unitarios I, J y K. En el segundo renglón tenemos las derivadas parciales con respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. Y en el último renglón tenemos los componentes del campo vectorial, que son funciones. Para facilitar las derivadas parciales vamos a utilizar ley de los exponentes para reescribir nuestros componentes del campo vectorial.
Luego de identificar las componentes en el campo vectorial, las sustituimos en el determinante. Luego de sustituir las componentes del campo vectorial en nuestro determinante, procedemos a calcularlas. Para eso tenemos que las derivadas parciales respecto al vector unitario y quedan de la siguiente forma. Derivada parcial con respecto de y por z a la menos 1 menos derivada parcial respecto de z por y z a la menos 1 menos el vector unitario j por derivada parcial con respecto de x por z a la menos 1 menos derivada parcial con respecto de z por x z a la menos 1 más el vector unitario k por derivada parcial de x por y z a la menos 1 menos derivada parcial respecto de y por x z a la menos 1. Luego de calculadas cada una de las derivadas parciales, procedemos a simplificar y tenemos 0 más y por z a la menos 2 por vector unitario y menos 0 más x por z a la menos 2 por vector unitario j. No tenemos en cuenta el vector unitario k, ya que este nos queda en 0. Entonces, esto es igual, seguimos simplificando y esto es igual a y por z a la menos 2 por vector unitario y menos x por z a la menos 2 por vector unitario j. Para volver a la forma original, volvemos a aplicar ley de los exponentes. Entonces, tenemos que el rotacional de nuestro campo vectorial es igual. Buenas, el tema que hoy le vengo a socializar es el tema de líneas de corriente, el cual se encuentra distribuido en tres partes, que son su definición, la ecuación y el ejercicio, un ejercicio que estaremos realizando al final del video. En internet encontramos varios conceptos que definen a la línea de corriente, pero hoy nos casaremos con este, que sería... Dice, las líneas de corriente son curvas imaginarias dibujadas a través de un flujo en movimiento y que a su vez indican la dirección de este en diversos puntos del flujo fluido. También encontramos que la tangente en un punto de la curva indica la dirección instantánea de las partículas fluidas en dicho punto. Bueno, ya una vez habiendo conocido la definición, pues procedemos a hacer una breve socialización de la ecuación y posteriormente a eso estaremos resolviendo un ejercicio donde se ve implicada la línea de corriente. Dice, bueno, ya que encontramos por acá el ejercicio que tiene relación con línea de corriente, y pues teniendo todos los datos procedemos a realizar el ejercicio. Dice, dado el campo de velocidad v igual a t sobre x al cuadrado menos 1 que se encuentra en el eje de las x más yt al cuadrado que se encuentra en el eje de la y. Dice, calcular la ecuación de la línea de corriente que pasa por el punto 1.1 para cualquier tiempo. Bueno, para realizar un ejercicio de línea de corriente tiene que cumplirse una condición algo así parecida como a la ley del seno, donde tenemos que hacer una igualación entre dos expresiones, ¿cierto? Y tenemos que dx igual a b1, que sería igual a dy sobre b2 y igual a dz sobre b3 en este caso, pero como no tenemos tres expresiones, solamente dos, de x sobre b1 y de y sobre 2, procedemos a realizar este ejercicio con estas dos expresiones. Hacemos un breve reemplazo de unidades, donde dice que b1 es igual a esta b que tenemos acá, t sobre x al cuadrado menos 1 más y t al cuadrado, que sería este b
que tenemos aquí, este B que estaría acá, ¿cierto? Y tenemos esta expresión. Al realizarla utilizando en X, realizamos la multiplicación en X, tenemos que T sería igual a X1 menos 1, ¿cierto? T por esta multiplicación de acá de X1 menos 1 sobre T, y sería igual a dy sobre yt. Al momento de hacer esta expresión, de resolverla también, obtenemos dos integrales inmediatas con el diferencial de dx y el diferencial de dy. En la primera integral tenemos que x, un extremo de interferencia entre x0 y x, sería igual a x al cuadrado menos 1 por el diferencial de x igual a el extremo de interferencia entre y sub 0, sería igual a dy sobre y por t. Al momento de resolver estas dos ecuaciones inmediatas, obtenemos que x menos 2 menos 1, x al cuadrado sería x al cubo sobre 3 menos 1 por el diferencial de x, ¿cierto? Tenemos que sería menos x, con los extremos de interferencia entre x sub 0 y x. Esta igualdad que tenemos acá es esta misma igualdad que tenemos acá, que sería 1 sobre t, logaritmo de extremos de interferencia entre y y sub 0. Resolvemos estas expresiones y obtenemos que y al cubo sobre entre y tercio, menos x menos la multiplicación, la división entre menos 2 sobre 3 es igual a 1 sobre t logaritmo de y al momento de resolver esta expresión, ya como último paso, pues obtendríamos que t sobre t tercio por la multiplicación de x al cubo menos 3x más 2 sería igual al logaritmo de y, donde y sería e igual a t sobre un tercio, ¿cierto? Por la multiplicación de x al cubo menos 3x más 2. Así quedaría expresada pues la ecuación de la línea de corriente, habiendo utilizado todas sus condiciones. Soy Laderson y quisiera hablar de la línea de la trayectoria de un fluido. Como sabemos, la trayectoria de un fluido es una curva que describe el movimiento del mismo o de un lugar geométrico de los puntos recorridos por una partícula en un campo vectorial, es decir, que viaja en un campo de flujo. Aquí quiero mostrarles la figura de un ejemplo de líneas de trayectorias de la partícula debajo de un tanque de almacenamiento. Las ecuaciones que tenemos son en dos dimensiones, como un vector v, donde hay una derivada parcial con respecto al tiempo, esa la llamamos u, y una derivada parcial con respecto a la posición vertical, y esa la llamamos v. El ejercicio que quisiera plantear es el siguiente: nos dan un campo vectorial donde dx y dt es igual a u y dy y dt es igual a v. Ahí tenemos que u es igual a x y también que b es igual a menos y. Ahora bien, cuando encontramos y derivamos parcialmente, tendremos el resultado de la variable de la posición con respecto a el eje horizontal y también con respecto al eje vertical. Derivamos parcialmente y tenemos la ecuación con respecto al tiempo. Es decir, que si analizamos el movimiento del flujo desde en el campo 0, 1 y en el campo 1 respectivamente, encontraremos que si le aplicamos la fórmula con respecto al tiempo, vamos a encontrar varios resultados, como por ejemplo si reemplazamos con el 0, con el 1 y con el 2 en este caso, para después evaluarlo. Aquí en el ejercicio ya tenemos, reemplazamos y encontramos estos valores. Mi tema que me tocó fue línea de traza. Bueno, para empezar, una línea de traza en un campo de flujo también se define como la fotografía instantánea de un patrón de flujo tomado e integrado con respecto a un tiempo.
Una línea de traza también se define como una línea instantánea cuyos puntos están ocupados por todas las partículas que se originan en un punto específico de este campo de flujo. Para esto, pues, procederemos a explicar un ejercicio. Bueno, profesor, en este caso nosotros nos piden calcular una línea de traza para un campo de flujo, en donde nos dicen que U está dado por la derivada de un dx, que en este caso es mi campo, y un dt, que es mi tiempo, y una b, que me dice que está dado por la derivada de y con respecto a una derivada del tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hace uno? Profe, ¿cuál es el primer paso a hacer? Yo cojo e integro toda, en este caso mi variable, que es dx sobre la x, que va a ser igual a un dt de tiempo sobre un 1 más un tiempo. También integro con respecto a dy sobre una variable y, que va a ser igual a un dt sobre un tiempo. En este caso para nosotros el x va a ser igual a c cuando mi campo vale 1 por 1 más un tiempo, y mi y va a ser c cuando mi campo vale c3 por un tiempo, donde t va a ser igual a t sub 0, y donde x va a ser igual a x sub 0 y y va a ser igual a y sub 0. Ahora aquí, profesor, procederemos a hacer un cambio de variable, en donde vamos a reemplazar t igual a to, la cambiamos por t igual a q, acá, que es el instante de inyección. ¿De inyección de qué, profesor? De inyección de los puntos en el campo de fluido. Entonces procederemos donde cuando x sub 0 es igual a C1, que va a multiplicar a 1 más el tk. Entonces esto me va a dar igual a C1, que va a ser igual a mi x sub 0 sobre 1 más el tiempo de inyección. Y donde mi campo va a ser C3, que va a ser igual a mi y sub 0 por mi tiempo de inyección. Aquí, profesor, procederemos a hacer un cambio de variable, en donde vamos a reemplazar t igual a to, la cambiamos por t igual a q, acá, que es el instante de inyección. ¿De inyección de qué, profesor? De inyección de los puntos en el campo de fluido. Entonces procederemos donde cuando x sub 0 es igual a C1, que va a multiplicar a 1 más el tk. Entonces esto me va a dar igual a C1, que va a ser igual a mi x sub 0 sobre 1 más el tiempo de inyección. Y donde mi campo va a ser C3, que va a ser igual a mi y sub 0 por mi tiempo de inyección, sobre mi tiempo de inyección. Y x va a ser igual a mi x sub 0 sobre 1 más mi tiempo de inyección por 1 más un tiempo. Y y va a ser igual a y sub 0 sobre mi tiempo de inyección por un tiempo. De igual manera, resolvemos, profesor. Despejamos mi tk en mi tiempo de inyección, y nos va a quedar con respecto a y nos va a quedar y sub 0 sobre y por un tiempo. Y también despejamos la misma variable en x, donde nos va a quedar 1 más tk, que va a ser igual a x sub 0 sobre un x, y que va a multiplicar a 1 más un t. Ahora, ¿qué hacemos, profesor? Ahora tenemos estas dos ecuaciones, porque creamos dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones las vamos a integrar con respecto al tq. Entonces decimos que nos va a quedar 1 más el y sub 0 sobre un y por un tiempo, que va a ser igual a su x sub 0 sobre su x por el 1 más un tiempo. Entonces esto nos va a quedar, con respecto a todo esto, nos va a quedar y sub 0 sobre y por t, que va a ser igual a x sub 0 sobre x por 1 más un t, más el tiempo, menos el 1. El 1, en este caso que estaba sumando, al pasar al otro lado lo despejamos y pasa a restar.
En este caso, ¿qué hago yo? Yo despejo mi variable y con respecto a todas mis variables estas del campo. Entonces me va a quedar y que va a ser igual a y sub 0 por un tiempo sobre mi x sub 0 por x sobre x, que va a multiplicar a 1 más un tiempo menos 1. Y así hemos hallado la ecuación de la línea de traza con respecto al campo de fluido.